en puro contenido, actualizamos los datos de la tarde. Ustedes son la esencia y la esperanza de todo el Ecuador. Ustedes le van a dar el sentido a las calles del Ecuador, a las calles de Guayaquil. Hoy comenzamos este periplo para la recuperación de la patria ecuatoriana. Hoy regresamos para poner orden en el Ecuador. Hoy regresamos para generar empleo, para generar trabajo, para que vuelva el futuro y vuelva la dignidad. Ese 7 de febrero tenemos que ganar las elecciones tan solo en una sola vuelta. Somos la existencia, somos la revolución. Por eso vamos a volver, a volver, a volver. Con la revolución volver, a volver, a volver. Quisieron enterrarnos sin entender que somos semilla. Volverán los días de gloria, volverán. Directamente de Ecuador, y ahí llega el jingle de campaña de la fuerza. La última voz que escuchaban, claro, la habrán reconocido, el expresidente Rafael Correa. Y está Jorge Kreines del otro lado, porque el domingo son las elecciones en Ecuador. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes. Bien, bien. Queríamos compartir con vos también este audio que forma parte de un clip de campaña y en verdad también de un momento del acto de cierre ayer para las elecciones del próximo domingo. Sí, cerró en Quito el candidato presidencial Andrés Arauz y cerró en Guayaquil Rabascal, que es a quien escuchamos recién, con una fogosa intervención, un discurso muy combativo. Y una consigna importada para ellos con el vamos a volver, ¿no? Que sí, había surgido en las calles de la Argentina y en las canchas y demás. Conozco ciertos asesores que han estado en las dos campañas. Sí. Así que sí, efectivamente, nos ayudamos mutuamente, podemos decir. Es una manera de integrar América Latina. Y también se trata de volver, ¿no? Un proceso que fue tan importante, que produjo tanto bienestar y tanta soberanía en el Ecuador, con aquel vamos a volver que se cantaba acá después de los 4 años de neoliberalismo. Y también una importancia regional, porque hay que decir que la sede UNASUR estaba ahí en Ecuador, ha tenido Ecuador y en todo ese contexto una importancia central, con una figura además de esas de época, ¿no? De las que no aparecen todo el tiempo, como Rafael Correa. Sí, claro, Rafael Correa, un gobierno de derechas, lo tomó como un académico muy importante, pensando que sería un tecnócrata, lo pusieron de ministro de Economía, y lo primero que hizo fue reclamar una auditoría general de la deuda externa, y bueno, con un fuerte discurso contrario al Fondo Monetario Internacional, y ahí lo desplazaron como ministro de Economía, y alcanzó la fama, y a partir de ahí él pidió, él participó del inmediato proceso electoral como candidato presidencial, pero sin candidaturas parlamentarias, porque consideraba que el Parlamento en aquel momento en el Ecuador de entonces era un organismo corrupto y donde se realizaban todas las roscas contra el pueblo. Por lo tanto, se presentó solito a presidente sin boletas de diputados y demás, y planteando que apenas asumido iba a producir una reforma de la Constitución, cosa que efectivamente hizo. O sea, Ecuador tiene una nueva Constitución que es parte de toda una serie de lo que llamamos el nuevo constitucionalismo latinoamericano, y se transformó en un verdadero líder a tal punto que colaboró para la conformación de UNASUR, que él fue el primer presidente y el primer secretario general fue Néstor Kirchner. Claro. Recordamos aquel momento para ubicar en la actualidad, ¿no? Hay que decir que la fórmula Arauz-Rabascal es una fórmula amuleto, es decir, esto surge porque, por un lado, Rafael Correa está exiliado y proscripto, totalmente proscripto, y con
Ecuador, que es un modelo internacional de lawfare, ¿no? De guerra judicial, del rol nefasto de los tribunales de justicia. Y por otra parte, Rabascal es un colega, porque la figura que acostumbraba a llevar como vicepresidente Rafael Correa es Jorge Glass, que está en prisión, está preso. De manera que este es el estado con que las fuerzas de la Revolución Ciudadana correísta están encarando este proceso electoral. Saltaron decenas de vallas que le puso el Consejo Nacional Electoral, hicieron todo lo posible para impedir que una fórmula se presente y finalmente lograron pactar con algunas fuerzas políticas que gozan de personería electoral y no pudieron frenar que haya una fórmula que represente el proceso aquel de la Revolución Ciudadana que tanto bien produjo al Ecuador. Claro. Esos intentos llegaron inclusive a la idea de que estuvo vigente hasta hace poco tiempo de suspender los comicios, inclusive. Estaban en duda los comicios en Ecuador. Totalmente, y el rival es muy clarito, es un señor que es banquero, dueño de bancos, neoliberal, y también otro partido que está en competencia es el partido Pachacutic, que pretende una representación de las organizaciones indígenas, pero en realidad no están así, porque las organizaciones indígenas en general se han alineado con la propuesta del correísmo. Pero de todas maneras, incluso este hombre, el que hace de indígena, precandidato, se cambió de nombre, se puso Yuki, cuando su documento de identidad dice Carlos Pérez, sí. Y se hace llamar Yuki Pérez. Pero bueno, sabemos mucho de careteo, ¿no? Sí, de esos armados electorales, candidatos tapón de alguna manera. ¿Y cómo marchan los sondeos previos, la expectativa? Todo indica que puede encabezar la voluntad popular en la fórmula de Arauz Rabascal el domingo, ¿no? Desde ya que todas las encuestas dan que efectivamente encabeza las encuestas, con una cifra muy cercana al 40%, punto más, punto menos, para la fórmula Arauz Rabascal. Y en Ecuador, al igual que en Bolivia, igual que en la Argentina, con un 40% y 10 puntos de diferencia con relación al segundo, no hay segunda vuelta, es decir, se gana en primera vuelta. Todas la táctica, la estrategia electoral de la Revolución Ciudadana es ganar en la primera vuelta, y la apuesta de Lasso, el candidato neoliberal, banquero de las derechas, es lograr que eso no ocurra y en segunda vuelta tratar de agrupar a todo el resto de las candidaturas, que son 16 en total, para que lo apoyen. Incluso está haciendo gestos de cosas insólitas, ¿no? Gestos de cortesía de un banquero hacia un supuesto representante de los pueblos originarios, porque dice que si hay segunda vuelta, él va a apoyar a Yuki Pérez. Es decir, que un banquero estaría apoyando al representante supuesto de los pueblos indígenas. Es decir, ya no saben más qué hacer para frenar esta oleada de que la gente quiere retornar al proceso que encabezó Rafael Correa, por lo menos esa mayoría del 40% aproximada de que estamos hablando, y con eso efectivamente cambiaría el gobierno. Y como vos bien decís, Pablo, esto tendría una repercusión latinoamericana muy grande, porque ya con el triunfo del MAS en Bolivia, la presidencia de Arce Catacora, y ahora una victoria en el Ecuador, ya se puede comenzar a hablar de algún tipo de reconstrucción de la integración latinoamericana, de alguna forma similar a la UNASUR o de la UNASUR misma, de manera que acá toda la derecha latinoamericana está trabajando muy fuerte, y hemos visto incluso al Clarín haciendo una operación política contra Andrés Arauz, diciendo que le dieron el privilegio en diciembre de vacunarse aquí en Buenos Aires contra el COVID-19, cuando todos sabemos que en Buenos Aires y en toda la Argentina en diciembre todavía no había llegado ni la más mínima vacuna. Sí. De manera que, queda clarísima la maniobra
del diario Clarín, asociado a la derecha latinoamericana y mundial, y también la de la revista La Semana de Colombia, que acusó a Arauz de colaborar con el Ejército de Liberación Nacional, que es una guerrilla que todavía actúa y no ha firmado ninguna paz en Colombia. Claro. Así que, calumnias nacionales e internacionales, por algo lo hacen, porque tienen un temor muy grande de perder. Y además hay que recordar que el actual presidente, Lenín Moreno, fue postulado por Rafael Correa, fue el hombre que la Revolución Ciudadana puso de candidato y no hizo otra cosa que traicionar, pegar un volantazo tremendo desde un proyecto popular, democrático, de izquierda, hacia un neoliberalismo absoluto, sí, que se vio dramáticamente con la pandemia, las escenas aquellas, recordemos, en varias ciudades ecuatorianas, incluso la capital, pero especialmente Guayaquil, donde hubo una crisis sanitaria, pero también de morgues y de funerarias, y quedaban los cadáveres y los ataúdes tirados por la calle. Esas escenas terribles, claro, las carga el gobierno de este señor Moreno, ¿no? Sabés que, buenas tardes, Jorge, justamente te Hola. iba a consultar cómo jugó la pandemia en este año electoral, y claramente al parecer estamos volviendo de la derecha un poco más al centro en las últimas elecciones de Latinoamérica. Y una segunda pregunta, una vez que si sale todo como queremos nosotros y ganamos en Ecuador, el año que viene se viene Chile, así que sería un derrotero que genera mucha expectativa. Sí, por eso decimos tan seguido que América Latina es un territorio en disputa entre dos proyectos: el proyecto de los Estados Unidos y de las corporaciones transnacionales, por un lado, y los distintos y diferentes proyectos nacionales que en cada país representan a los sectores populares que tienen mayor ideal de independencia, de soberanía, de bienestar social. Entonces, esto se da de manera electoral ahora en el Ecuador, y habrá elecciones en El Salvador, tercer domingo de febrero, dentro de muy poquito ya andan las bandas de derecha baleando camiones con la militancia del Frente Farabundo Martí. Han habido 2 muertos en estos días, hay una gran conmoción, y en Chile se manifiesta a partir del inmenso logro de las calles chilenas, que lograron con la movilización que el gobierno conceda y finalmente haya un proceso constituyente para una nueva Carta Magna en Chile, para terminar de una vez con la constitución que dejara Pinochet, que es la que rige todavía. La del año 80, claro. Exactamente, de manera que, es el mismo proceso, según lo vemos, de toda la región, que en algunos lugares se manifiesta en las calles, en otros electoralmente, en otros con protestas y con distintos tipos de acciones, pero creo que América Latina, especialmente Sudamérica, se va recomponiendo del neoliberalismo y buscando algunos horizontes más progresistas. Primera elección del año en esta región del mundo, en esta parte del planeta, y es una elección presencial, es en Ecuador. Lo está contando Jorge Craines, como siempre, con la claridad que nos alegra cada semana, porque combina el análisis con la información y también esa mirada estructural, más allá de la noticia, porque noticia pueden encontrar en cualquier lado. Ahora, cuando todo eso se combina con una mirada estratégica como nos acerca Jorge, la verdad que no tenemos, Jorge, más que agradecer este lujo que nos damos cada semana con vos. Bueno, para mí es un honor participar de este programa. Nada de agua, puro contenido. Te mandamos un saludo grande y estamos en contacto. Chao, chao. Es Jorge Craines, es Política Internacional en puro contenido. Cuando nos